¿Hay alguien más? Bueno, buenas tardes, como les decía, hoy vamos a continuar trabajando con el módulo 6, la segunda parte, la segunda clase. Vamos a ver los temas que tienen que ver con la geriatría, ¿no? Y vamos también a trabajar sobre el proceso, cómo es, cuáles son sus características, qué le pasa a una persona adulta mayor, cuáles son las cuestiones que van afectando y transformando en este proceso, y vamos a tratar siempre de vincularlo y relacionarlo, y en eso también les pido la colaboración, de que vayamos pensando ejemplos o alguna intervención que vayamos a tener como acompañantes terapéuticos en ese proceso, ¿no? Nosotros conocemos todas estas dinámicas, tanto de la adolescencia, hoy las personas mayores, en el otro módulo que sigue de las personas con discapacidad, para comprender cuáles son las especificidades de este grupo, y porque además es un grupo con el que vamos a trabajar, ¿no? Y es un grupo en el que el acompañante terapéutico tiene incumbencias, ¿no? Entonces es importante para ustedes, para nosotros, que comprendamos este proceso de la vida, para ver qué cosas ocurren en él, ¿no? Así como vimos de los niños, niñas, adolescentes, así como vamos a ver de las personas con discapacidad, qué es lo que pasa en este proceso de la vida, cuáles son sus particularidades, y qué es lo que hay que atender, y cómo hay que comprender, digamos, ¿no? Lo que pasa, lo que le pasa a la persona adulta mayor, y cuál va a ser nuestro rol en ese acompañamiento, ¿no? Voy a comenzar a compartir pantalla. Esperamos que el internet nos acompañe toda la clase. ¿Pueden ver, pueden visualizar la diapositiva ahí? Sí, profe. Bien, perfecto, Leandra. Bueno, lo que vamos a ver, como les decía, es los segundos puntitos del programa, ¿no? Lo que tiene que ver con gerontología, geriatría, las diferencias de las disciplinas, y por qué es importante conocerlas, el envejecimiento como proceso, las características de una persona adulta mayor, y ese proceso como un proceso diferencial, ¿no? De la vida. En ese sentido es importante que nosotros nos situemos en qué es lo que le pasa a una persona adulta mayor en ese proceso de la vida, ¿no? Entonces vamos a analizar y vamos a reflexionar sobre todo los devenires, los duelos de la persona adulta mayor, pero no pensándola como algo ajeno a nosotros y a nosotras, sino como parte también, ¿no? Porque el envejecimiento es un proceso que también tiene vinculación social, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Y recordemos todo lo que ya vimos en la clase 1, que tienen que ver con... ¿Me escuchan bien? Sí, profe, sí se le escucha bien. Ah, perfecto, perfecto. Entonces ahí silencié a una persona que estaba haciendo interferencia. Les decía que tenemos que tener presente todos los conceptos y los cambios de paradigma que vimos en la clase 1, en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas, ¿no? Adultas mayores. Todos estos cambios de paradigma que vimos, los conceptos, ¿no? Cómo hablaba del envejecimiento activo y saludable, y cómo protegía también a la persona de adulta mayor específicamente ante determinadas circunstancias de la vida, como puede ser la negligencia, el maltrato, ¿no? Y cómo vemos que protegen todos los derechos de manera específica. No nos olvidemos de esos cambios de paradigma que vimos ahí, de la perspectiva de derechos humanos, de la conceptualización de los derechos humanos, porque todos esos conceptos van a ir marcando lo que vamos a ver ahora, y que tienen que ver con estas disciplinas que un poco se encargan de esta etapa de la vida, y una de ellas es la gerontología, ¿no? Es importante distinguir la gerontología de la geriatría, porque hacen referencia y tienen incumbencias como distintas. Ingrid, ¿estás levantando la mano? ¿Me querías decir algo? ¿Cómo? No, está bien.
Me había equivocado, apreté. Ah, está bien, no hay problema, no hay problema. Pensé que me querías hacer una pregunta o algo, pero no, no hay problema. Bueno, entonces, como le decía, esta disciplina, esta ciencia, se dedica al estudio del envejecimiento, pero como proceso, ¿no? Es decir, no como un hecho. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos el proceso, el envejecimiento como proceso? Que no es una circunstancia que acontece de un momento a otro, ¿no? Es decir, sino que va aconteciendo de manera gradual y en el transcurso de los años, ¿no? Entonces, es decir, cuando hablamos de proceso de envejecimiento, no es que un día nos levantamos, tenemos canas, sentimos dolencias físicas, probablemente tengamos alguna enfermedad, ¿no? No pasa de un día para otro. Por eso también es que muchas veces hay cuestiones que pasan desapercibidas y que cuando escuchamos a las personas adultas mayores dicen, bueno, yo antes esto, yo antes lo otro, ¿no? Antes podía hacer esto, tenía más movilidad, no me olvidaba las cosas, ¿no? Como un proceso que va aconteciendo en el transcurso de los años y que es gradual, es progresivo y que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Es decir, no es que nos levantamos un día y, como le digo, un ejemplo burdo de tener toda la cabeza blanca con las canas, sino que nos van apareciendo de a una, si quieren, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a ese proceso, es que primero no pasa de un día para otro, y también que hay muchos componentes que influyen en ese proceso, ¿sí? Y tienen que ver con cuestiones no solamente biológicas, sino también sociales y culturales, ¿no? Entonces, entender todo este proceso y el estudio de lo que es el envejecimiento, la vejez y lo que le pasa a la población adulta es una materia propia de la gerontología, ¿no? Es mayor, o sea, no solamente de un punto de vista biológico, que allí radica la principal diferencia con la geriatría, sino también psicológico y social. ¿Qué quiere decir esto? Que repara en las causas, en las consecuencias, no solamente desde un aspecto biológico, sino también qué pasa en el aspecto social, ¿no? En la interacción de esa persona adulta mayor con la familia, con la sociedad, con el medio, ¿no? Y cómo esas distintas cuestiones, como vimos en la clase 1, que tienen que ver muchas veces con la discriminación por la edad, ¿no? La discriminación hacia las personas adultas mayores, lo que se llama el viejismo. El viejismo es un término que hace referencia a toda la discriminación que hay en la sociedad hacia las personas adultas mayores por las características o por lo que nos va pasando en el proceso de envejecimiento, que lo vamos a ir viendo en la clase de hoy, ¿no? Proceso de envejecimiento que les propongo que no lo veamos lejano, porque quizás en estas cuestiones de discriminación hacia las personas adultas mayores y pasa fundamentalmente con las personas jóvenes, es que ven a este proceso de envejecimiento como algo muy lejano, como algo que falta una infinidad de tiempo para que eso les pase. Entonces lo ven, lo segregan, lo separan las personas adultas mayores y directamente, digamos, no las tienen en cuenta, ¿no? No las tienen en cuenta como un aporte a la sociedad, y eso no es correcto, porque al ser el envejecimiento un proceso de la vida, nos va a pasar a todo y a toda inevitablemente. Entonces, todo esto que vayamos conociendo de esta etapa, de este proceso, aunque no estemos en ella, nos tenemos que sentir empatía, digamos, por esas personas adultas mayores que van atravesando estas cuestiones que son además propias del envejecimiento, del proceso de la vida, y hay que tomarlo así, ¿no? Como parte de la vida, para tampoco sentir depresión y, bueno, muchas de las cuestiones que también se sienten cuando se está atravesando esta etapa. Entonces, la gerontología es esa disciplina que estudia todos esos procesos, el envejecimiento, qué es lo que le pasa a la población adulta mayor en esa etapa, de una manera más amplia, y no circunscribiéndose exclusivamente al aspecto, si quieren, biológico, de enfermedad o de salud y enfermedad, ¿no? Sino algo más amplio. En cambio, la geriatría es una disciplina de la medicina que estudia, ¿no? La prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades propias
de esta población, propia de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, la geriatría es como algo más pequeño dentro de la gerontología, lo podemos ver como una relación de género-especie, que estudia la cuestión médica, pero referida solamente a las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades que le aquejan a las personas adultas mayores, ¿no? Cómo va a ser, cómo se las va a diagnosticar, cómo se las va a prevenir, qué tratamiento se les va a dar, y también es específica a la persona adulta mayor, como la gerontología, sino que hace referencia, si ustedes quieren circunscribirlo a una palabra, a lo que tiene que ver con la medicina y las enfermedades, ¿sí? Y por supuesto que tiene como objetivo la autonomía y la independencia de la persona de la tercera edad, porque eso que lo vimos como un principio en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, atraviesa también a todo el devenir tanto de estas disciplinas que son específicas dedicadas a este público, ¿no? Las personas adultas mayores, que son las personas mayores de 60. Recuerden lo que establecía la Convención: persona mayor de 60, persona adulta mayor, da un margen de que pueda ser hasta 65 años la base, pero no más, ¿no? En nuestro país es 60. Salvo lo de la jubilación, esto diferencial que les decía para los varones y las mujeres entre 60 y 65, que todavía persiste, ¿no? Entonces lo que buscan estas disciplinas también siempre promoviendo la autonomía, es decir, van a promover a tratamientos que siempre le permanezcan a la persona en esa autonomía. Es decir, ¿qué quiere decir esto como regla? Que se van a ver, estrictamente se van a evaluar las internaciones, no se van a recomendar quizás el ingreso a asilos, a geriátricos, ¿no? Sino lo que se promueve es la autonomía y la independencia de la persona, ¿no? De la persona adulta mayor. ¿Cuáles son las diferencias entre estas disciplinas? Que ambas tienen, como les dije, una de las similitudes es que ambas tienen el mismo público, que es la persona adulta mayor, ¿no? Como el estudio del mismo público. Pero como les decía, la gerontología es algo más amplio, más abarcativo, de aspectos también sociales y culturales, ¿no? Y que abarca el proceso, el envejecimiento desde estos ámbitos, ¿no? Psicológico, social, económico, cultural, que ustedes ya van a ir pensando que todos estos factores inciden en el devenir de una persona adulta mayor, ¿no? Lo psicológico lo vamos a ir viendo, lo social también, ya algo les dije que tiene que ver con la discriminación, lo económico, ¿no? Cómo limita la autonomía en las personas adultas mayores, y también lo cultural, la participación, ¿no? Generalmente la persona adulta mayor permanece en sus casas, ¿no? No tiene acceso a los bienes culturales, que en otro momento los tuvo, ¿no? Por estar en una etapa, la que se diría más activa, ¿no? Entonces, y la geriatría previene, diagnostica y atiende las enfermedades propias de esta edad, es decir, propia de las personas adultas mayores, ¿sí? Y se trata de campos más concretos dentro de la vejez, porque yo les dije, es muy concreta a enfermedades. Pero ahora, ¿por qué vemos estas dos disciplinas? Porque es necesario que nosotros tengamos una visión amplia relacionado a que no solamente lo que le aqueja a una persona mayor es una enfermedad, o no necesariamente, o no todo lo que le pasa es una enfermedad. Ya vamos a ir viendo eso, ¿no? Porque hay cuestiones propias del envejecimiento que no tienen que ver con enfermedades. Entonces, si solamente la geriatría va a tratarlas, vamos a reducir siempre a que sea una enfermedad, ¿no? Y por ahí quizás es una problemática social, que no tiene dónde vivir, o es una problemática, bueno, social, económica, ¿no? Es una problemática psicológica, ¿no? Entonces necesita otro abordaje, quizás el abordaje no va a ser la medicalización necesariamente, sino otro tipo de recomendaciones que van a ser como les decía, es mucho más amplio. Y es una especialidad dentro del área, ¿no? Por eso yo les decía como una relación de género-especie, ¿no? La geriatría está dentro de la gerontología, pero la gerontología es mucho más amplia, ¿sí? Y se relaciona con cuestiones mucho más complejas, que tienen que ver con el proceso de envejecimiento, ¿sí? Ese proceso de envejecimiento
nos pasa a todos, lo primero que les decía, ¿no? Eso es fundamental verlos para que podamos empatizar con las personas adultas mayores, y a la hora de también llevar a cabo nuestro rol como acompañantes terapéuticos, necesariamente tenemos que conocer qué es lo que pasa en este segmento o en este proceso de la vida, y cómo yo puedo acompañar a esa persona promoviendo todo esto que decía la convención, ¿no? Promoviendo la autonomía, la libertad, la participación, y es decir, viendo a esta etapa como algo positivo, como una etapa más, entonces ayudar también a la aceptación de esta etapa, ¿no? Que eso es fundamental y pasa en muchas personas, se quedan quizás, y tiene que ver con aspectos psicológicos, ¿no? Ya lo vamos, aspectos de la personalidad también, de la autopercepción, es decir, si una persona viene con un ritmo y después se ve limitada de ese ritmo activo, sea por procesos propios de envejecimiento, sea porque se jubila, sea porque pierde toda vida activa, si se quiere, socialmente, entonces eso causa un efecto psicológico en la persona. Y eso es relevante considerar. El envejecimiento como proceso, como segmento de la vida, digamos, está enmarcado no solamente, como les decía, en un ámbito biológico, sino también social, cultural, ¿no? Y que, por supuesto, que estas personas también tienen derechos y obligaciones específicas, miro el apunte para no olvidarme de nada, específicamente que tienen que ver no solamente, como les decía, con el orden biológico. Ahora, ¿qué pasa en este envejecimiento en el orden biológico? ¿No? Es decir, llegamos a determinada edad, el grupo etario, como ya le dice a la Filmina, y ya les repetí, se traduce a las personas mayores de 60 años y de 65 en algunos casos, y tienen en esa etapa una serie de cambios físicos, psicológicos, sociales y económicos, ¿no? Respecto de los cambios físicos, si bien es cierto en la primera etapa de la persona adulta mayor, que son los 60 hasta los 70, esto no se evidencia, o no se evidencia de manera tan palmaria, ¿no? Es decir, una persona adulta mayor, 60, si tiene buen estado de salud, sabemos que no va a sufrir todas estas consecuencias de lo que yo les voy a comentar que sufren, ¿no? En el proceso de envejecimiento. Pero quizás una persona de 75 años, 80 o más, sí se le limita, ¿no? la autonomía, en el sentido de que sufren esta serie de cambios, y estos cambios pueden ser, por un lado, propios del proceso de envejecimiento, y por otro lado también pueden acarrear enfermedades. Es lo que hay que como distinguir, digamos. No hay que, a cualquier dolencia que le pasa a la persona adulta mayor, no hay que necesariamente asociarla con una enfermedad. Eso es importante y tiene que ver desde un ámbito preventivo, y cómo para simplemente encarar esas limitaciones o promover o prevenir determinadas cuestiones pueden llevar a mejorar la calidad de vida de esa persona sin necesariamente tratarlo como una persona enferma y consecuentemente llevar a no medicalizar, ¿no? Sino tener otra serie de recomendaciones. Ahora, en eso, cuando decimos proceso social, físico, psicológico, ahora vamos a ir viendo en detalle, pero los procesos psicológicos influyen mucho la autopercepción de la persona, es decir, cómo me veo yo en esta etapa, ¿no? Y es fundamental y tiene que ver con la autopercepción de las personas en esta etapa, y sobre todo cuando han perdido autonomía, de ser una carga, de no ser lo que eran, ¿no? De no hacer las cosas que hacían. Por eso cuando decimos, ya estamos viejas, cuando empezamos a contar anécdotas del pasado, ¿no? Viendo al pasado, a esta etapa de juventud, de madurez, como idealizada, ¿no? Como la mejor. Entonces yo en esto me transformé, ¿no? Entonces en esta percepción, y que tiene que ver también con el criterio utilitarista que tenemos incorporado como sociedad, y que hay que revisarlo, que es que si soy útil o no, ¿no? Si soy útil a la sociedad, si soy útil a mi familia, o si soy una carga, ¿no? Entonces si siento en esta
en esta autopercepción que tengo de mi proceso de envejecimiento, si siento que soy una carga, eso va a acarrear otros efectos psicológicos, como por ejemplo la depresión, ¿no? Es decir, si trabajamos todo con el criterio de utilidad, vemos que una persona adulta mayor quizás no trabaja ya en el trabajo remunerado, está quizás más aislada socialmente, no sale tanto de la casa, y un poco adapta, ¿no?, su vida a este nuevo proceso, o tiene limitaciones de movilidad, o, por ejemplo, ¿no?, en las cuestiones físicas no se atraviesan o no se ven, no son las mismas, entonces la autonomía obviamente se va limitando, ¿no? Pero ¿qué es importante acá tener en cuenta? Es que ese proceso de envejecimiento es parte de la vida. Entonces es fundamental trabajarlo con la aceptación. Si uno acepta que es una etapa propia de la vida, entonces que va a acontecer indefectiblemente y que lo que me queda es transitarla de la mejor manera, ¿no? Pero eso muchas veces no se da y tampoco se acompaña, digamos, digamos, no solo por los entornos sociales, sino también muchas veces por la familia, ¿no? Esto de pasar a ser una carga y de autopercibirse, porque cuando les digo, no solamente es la percepción social y el mundo hostil que tienen socialmente, ¿no?, las personas adultas mayores, sino que también la autopercepción juega un papel fundamental, es decir, ellos mismos sienten que son una carga, que no sirven, que no aportan, y al final, o sea, un poco más, ¿para qué vivo?, ¿no? Entonces esa auto de no ser necesarios ni útiles, más toda esta cuestión social no solamente de discriminación, sino simplemente de segregación, porque hubo un proceso en el que, como les decía en el encuentro pasado, de acá a unos años hay una población muy numerosa de personas adultas mayores. Entonces, es como una problemática que es muy actual y tiene relevancia en función a la cantidad de personas que atraviesan esta etapa. Y sin embargo, socialmente, digamos, si no, o además desde las políticas, desde las instituciones, no se adoptan medidas para integrar a estas personas, para hacerlas parte de la sociedad, y hacerlas parte de una manera activa, de una manera valorada, va a haber, por supuesto, mucha población en esta edad que va a estar con estas dolencias. Y acompañar también, y en los cambios físicos tuvo mucho que ver, a ver, paso a la filmina siguiente, en los cambios físicos tuvo mucho que ver la medicina, ¿no? ¿En qué sentido tuvo que ver la medicina? En el sentido de que, digamos, al ir mejorando la medicina se fue ampliando esta edad, el promedio de vida de las personas, ¿no? También, bueno, asociado con, no solamente con el avance de la medicina, sino con las dinámicas sociales, las cuestiones laborales, también, ¿no? Van haciendo que la persona viva más, ese es el punto, vive más que antes, pero no se trata solamente de vivir, sino de vivir bien, y ese es el punto, ¿no? Es decir, estos cambios físicos en esta edad se dan propios de la declinación fisiológica normal de la persona, y es un proceso continuo, gradual, ¿no? Y que además es universal, o sea, es decir, nos va a pasar a todas las personas y es irreversible. Es decir, indefectiblemente nos va a pasar. Lo vamos a llevar de mejor manera, lo vamos a llevar de peor manera, pero nos va a pasar a todas las personas, ¿no? En el sentido que además no podemos volver atrás con este proceso, ¿no? Entonces, por supuesto que podemos ver cuestiones visibles, ¿no? Como por ejemplo lo de encorvarse, ¿no? Ustedes ayúdenme con ejemplos, ¿no? Lo del desgastamiento de los músculos, ¿no? Esa pérdida de elasticidad muscular, la fragilidad ósea, el nivel, digamos, el nivel tránsito sanguíneo también se hace lento.
la memoria, ¿no? También a veces se van tornando frágil, nos vamos olvidando las cosas, ¿no? Y como por supuesto ir acompañado también esto de cuestiones más físicas como las arrugas, las canas, ¿no? Entonces en esos cambios físicos es importante también cómo la persona los va aceptando, porque eso es clave. Entonces, estos cambios físicos van a ir aconteciendo, es decir, voy a tener menos movilidad, no voy a tener reacción, me van a doler las articulaciones, muchas veces tengo sobrepeso, se me va a complicar la movilidad, ¿no? Entonces vamos viendo que esos cambios físicos son normales, y hay cambios físicos que son normales, y otros que los tenemos que separar, digamos, o disociar de esto que tiene que ver con las enfermedades también propias, ¿no? De estos cambios físicos degenerativos, ¿no? La artrosis, la osteoporosis, ¿qué otras enfermedades se les ocurren propias de la edad? Que tengan que ver con este desgaste. ¿A alguien se le ocurre otras enfermedades que tengan que ver con esto? Con la, digamos, la limitación de la movilidad y la agilidad, ¿no? Y que tengan que ver con eso propio. El otro aspecto que tenemos que ver es las enfermedades propias de esa edad, de eso les preguntaba, ¿no? Una cosa es, digamos, el desgaste propio físico de los cambios físicos, y otras cosas las enfermedades que aparecen en esta etapa. ¿Qué enfermedades se les ocurren que no haya mencionado yo? Puede ser los problemas auditivos y visuales. Sí, 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 claro. Bueno, qué bueno que lo mencionás, porque es algo gradual que nos va pasando, y es el proceso de envejecimiento, ¿no? Quizás en algunas, hablo de las personas que no tienen quizás una limitación visual desde niños, de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Sino a las que les va apareciendo de acuerdo a la edad. Entonces vemos que las personas adultas mayores, casi todas, usan, ¿no? Anteojos, y en algunos casos también los audífonos para mejorar la audición, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, no es una enfermedad, sino propio, el desgaste propio de los órganos, ¿no? Y en algunos casos sí se puede transformar en una enfermedad, como en el caso del oído, pero en el caso de la vista, o sea, es el desgaste propio que nos lleva a las enfermedades, ¿no? Es decir, que acontece, entonces esa enfermedad se presenta en función del envejecimiento de los órganos. No sé si me comprenden. Entonces ese envejecimiento se da, digamos, con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, Se va atrofiando, ¿sí? se ¿Alguien quería decir atrofia, algo? se atrofia, profe, ¿Cómo? es lo que quería decir. Que atrofian, digo. Ah, claro, claro, claro. Pasa en los músculos, en los huesos, ¿no? Ahí te doy la palabra, Eva. Se dan ¿querés Sí. intervenir? Puedes habilitar tu micrófono. Sí, profe, es verdad lo que usted decía. Me hace acordar un tema de que, por ejemplo, nosotros tenemos acá a mi mamá que ella usa audífonos y que es propio, digamos, de la edad, pero ella cree que es una enfermedad, digamos así. Y por ahí dice, ay, yo quiero que me internen porque necesito gente que me escuche, porque ella cree muchas veces que no le escuchamos y qué sé yo, y ella dice que si le internamos va a estar con gente de su edad, refiriéndome a un geriátrico, ¿no es cierto? Que va a estar con gente de su edad, que le van a prestar más atención, pero aparte ya es una persona grande, aparte de usar audífonos, tiene problemas en los huesos, y, o sea, son varias cosas ya que son propias de la edad, ¿no es cierto? Pero ella vive diciendo, ay, yo quiero que me internen porque necesito que me escuchen, que otra gente me escuche, ¿no es cierto? Y acá nosotros sí le escuchamos, obviamente, le prestamos atención, hasta inclusive tiene una señora, una enfermera que la cuida, todo, ¿no? Pero estando escuchando su clase, me hace recordar a eso, ¿no? Que usted tiene razón, o sea, que las personas así, adultos mayores, se refieren así, ¿no? A ello, y a estar así, que Sí, creen que es una enfermedad cuando no lo es. claro, tienen esa creencia, y eso se relaciona
con varias cuestiones. La primera cuestión es quizás que cuesta el proceso de aceptación de la edad, de la etapa de la vida, de la vejez, si quieren, ¿no? Eso cuesta aceptarlo. Es más fácil creer que se tiene una enfermedad. ¿Por qué es más fácil creer que se tiene una enfermedad? Porque se entiende que con un aparato como el audífono, con una medicación, como una pastilla, el problema se soluciona. ¿Me comprenden? Entonces es una cuestión distinta trabajar la aceptación, que es propio de lo que me va pasando en la vida. Entonces yo puedo tomar una actitud diferente, pero eso en muchos casos, y me diría que casi en todos, no se da de manera... entonces se pueden haber estos planteos como el que contaba Eva, de que quizás esa persona siente como cierto malestar, que no la escuchan, que no la prestan atención, y reclama, no me acuerdo bien el término, cómo se llama, pero es que reclaman que la atención esté centrada en esa persona, ¿sí? Pero esto, ¿por qué se da, digamos, en las características psicológicas de la persona, de todas las pérdidas y los duelos que ahora vamos a ver? Entienden que ese rol importante ya no lo tiene. Y entonces, como no lo tiene, lo perdió y siente dolor por eso, reclama esa atención, ¿no? Eso les va a pasar con todas las personas adultas mayores que ustedes acompañen, ¿no? Entonces van a tener esa como, no sé si llamarlo nostalgia, y en algunos casos se va a hacer muy patente psicológicamente y también a modo de dolor, porque a esa persona que sentir que no le prestan atención, que no la cuidan, ¿no? Va a sufrir con esa situación, y entonces ese sufrimiento se va a causar en angustia, se va a causar en depresión, y eso indefectivamente va a llevar al deterioro de la persona de manera más rápida, o que las enfermedades aparezcan, ¿no? Es decir, si una persona se angustia y tiene problemas del corazón, es probablemente que tenga una ACV, un infarto, ¿no? Entonces, cómo todo eso se relaciona, y es importante lo que vos mencionabas, Eva, porque me lleva a los otros cambios, ¿no? Que no solamente son físicos. Si nosotros viéramos que la vejez solamente es cambio físico, estaríamos viendo solo una parte de la cuestión. Quizás que no es la más grave. La más grave tiene que ver con otros cambios de otra índole, ¿no? Entonces, como las modificaciones en la personalidad. Y es importante que veamos estas modificaciones porque ya dijimos que de los aspectos físicos hay un propio desgaste generalizado de los órganos, o sea, lo mismo que antes no es, se pierde movilidad, se pierde agilidad, se pierde reacción, ¿no? Y entonces en ese tipo de cosas, también con ese envejecimiento propio de este proceso, aparecen enfermedades que tienen que ver, se relacionan estrictamente con la edad y el paso del tiempo, ¿no? Entonces son dos cosas reales. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso, y ustedes cuando les toquen trabajar acompañando a personas adultas mayores, es que puedan trabajar en la aceptación de la vejez como un proceso de la vida inevitable, pero ¿para qué? Para transitarlo de la mejor manera, o sea, saber que la dolencia va a aparecer, que es propia de la edad, ¿no? Es decir, a partir de eso, ¿cómo hago con eso? Y tiene que ver también con otro aspecto que vamos a introducir ahora, porque vamos a trabajar en la clase que viene, que tiene que ver con la adherencia al tratamiento, ¿no? Es decir, cuando hablamos también de cambios físicos y de enfermedades, hablamos de las múltiples medicamentos que una persona adulta mayor en un determinado punto va a llegar a tomar, ¿no? Entonces vemos que toman como un montón de pastillas, y que es el calcio, que la presión, que no, entonces hay como un cóctel de medicación, y que eso inevitablemente afecta también a la cuestión de la salud, y afecta a los aspectos físicos. Entonces eso por un lado. Pero por otro lado también es importante que se vea estas modificaciones en la personalidad, como decía Eva de su mamá, que va como reclamando, ¿no? Quizás una persona antes era alegre y hoy la vemos quejosa, la vemos que nada le viene bien, ¿no?
la vemos con el malestar constante, el reclamo constante, ante todo reclama, ¿no? Entonces eso se da en esta etapa de la vida y tiene que ver con la personalidad, ¿no? En esa modificación de la imagen corporal y la autopercepción, ¿no? Por eso yo les decía cómo todo se relaciona con todo, ¿no? Por un lado, ese cambio de la imagen corporal puede tener un impacto a nivel psicológico y a nivel personalidad, ¿no? Es verme limitado en mi autonomía, no puedo ir a donde iba antes, no me puedo manejar solo, dependo de que, no sé, de alguna movilidad, o dependo que alguien me lleve y me traiga. Cómo me veo en el aspecto físico, ¿no? También hay personas que no aceptan esto, ¿no? Y hay personas que se comportan de manera, o sea, que ya tienen la edad y que ya aparecen los síntomas, pero se comportan de manera juvenil, ¿no? En la forma de vestirse, ¿no? Se escucha mucha de razón, quizá no hace falta llegar a tanta edad avanzada para ver esta conducta, ¿no? Que es como hacerse, tener la personalidad, hablar y vestirse como alguien más joven, ¿no? Es como si no sé si escucharon esto de pendevieja, pendeviejo que les dicen, tiene que ver con esto de no aceptar, y cómo es ese no aceptar los cambios físicos, o por ejemplo las mujeres, generalmente es de las mujeres, pero también de los varones, esto de no aceptar los cambios corporales y trabajar con la cirugía, ¿no? Quienes pueden, por supuesto, ¿no? Entonces hay una constante no aceptación a ese proceso de envejecimiento, entonces entran al quirófano una otra vez para hacer esas modificaciones y para mantener el cuerpo joven, ¿no? Que tiene que ver más que nada con lo estético exterior. Entonces ese deterioro corporal y físico me lleva también y tiene un impacto en mi personalidad y en mi psiquis, digamos, y cómo me voy comportando, y en esa manera, esa vulnerabilidad en la que me encuentro, esa pérdida de control, ¿no? Entonces hace que mi autoestima necesariamente se deteriore, ¿no? Es decir, yo no me siento con la confianza, no me siento bien, ¿no? Entonces tengo una autoestima disminuida por todas estas razones. Como les digo, esto quizás a los 60 no se presenta, pero quizás si hablamos a los 75, a los 80, ya se va presentando de manera muy particular, y hay que ir sabiendo cómo manejarlo, ¿no? Nos pasa con las personas adultas mayores de nuestra familia. Imagínense cuando ustedes tienen que realizar este acompañamiento en forma profesional, ¿no? Marta Méndez nos propone, digamos, analizar desde 4 duelos o pérdidas que la persona adulta mayor sufre, ¿no? Y el primero de los duelos es el duelo por el cuerpo potente, ¿no? Esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Esto que yo pude todo en algún momento, tuve esa autonomía, iba, venía, me subía al cerro, volvía, ¿no? No dormía, no descansaba, y tenía una vida activa en cuanto a lo físico. Entonces esa pérdida de ese cuerpo potente es algo que impacta en la personalidad de la persona, ¿no? Es como, cuando hablamos de duelo, desde la psicología lo plantean con esto como las pérdidas, ¿no? Y que inevitablemente lleva un proceso de me pongo triste, no me sale el término, de me pongo triste, si esa tristeza se prolonga, puede ser una depresión, ¿no? Entonces, o constantemente estoy renegando, quejándome que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, que me duele la espalda, que me duele la cintura, que me duele la rodilla, que me duele el tobillo, ¿no? En cambio, si trabajamos desde la aceptación, este desgaste propio, estos cambios físicos propios del envejecimiento, quizás yo a los 65, 70 años no voy a querer irme a trepar en la Aconcagua, no sé si me comprenden, ¿no? Entonces, aceptar el proceso de envejecimiento significa aceptar que en determinada etapa voy a tener ciertas limitaciones, como que si las acepto, voy a, digamos, adaptar mi vida a lo que yo pueda hacer en ese momento, y no voy a sentir frustración por lo que no puedo hacer, ni por lo que alguna vez hice, ¿no? Pero eso es todo un proceso
psicológico importante, que muchas personas lo hacen de manera maravillosa y otras personas se quedan en la queja, en la dolencia, en las que quieren ser medicalizadas para seguir con la vida normal, ¿no? Entonces este tipo de cosas. ¿Se les va ocurriendo otro ejemplo, como Eva, que sirvió mucho lo que contaba de su madre para ver también cómo afecta psicológicamente? ¿Alguno tiene otra experiencia o otra vivencia así para contar, o esto del duelo del cuerpo potente? ¿Alguien más que quiera comentar algo respecto de eso? ¿Nadie? Si alguien quiere decir algo, habilita el... Eva. ¿Cómo dijo, profe? No, si alguno tiene o alguna tiene alguna otra experiencia para contar de una persona adulta mayor con la que les trató convivir o acompañar, que se relacione con esto que estamos viendo. Bueno, entonces decimos que uno de los duelos... Leandra. Sí, yo quería contar de mi suegra. Ella fue una persona muy, muy activa en su momento. Hoy va a cumplir 70 años, creo, en febrero, y ella tuvo problemas de artrosis, tiene problemas de artrosis. Y ahora es como que el otro día el doctor la infiltró y bueno, y ella está muy, muy deprimida en este momento, porque ella no puede estar en la casa rondando, cocinando, lavando un trapito que otro, y se siente mal y llora todo el tiempo, porque la artrosis es muy fuerte, o sea, como que ya es hueso con hueso, ya no tiene líquido, la infiltración no le sirvió de mucho, así que estaba muy, muy mal, y bueno, tuvo que empezar a usar un andador, no le quedaba otra, y depender de alguien, o sea, que alguien la acompañe al baño, vestirse, porque, y bueno, no solamente es su rodilla, sino que es de acá, que ella se vuelca totalmente en eso, que no aporta. O sea, ella no dice me voy a curar, voy a estar mejor, no. Ella, aparte de su dolor, también está el decir que no va a poder caminar. Y está pobre que no se la puede levantar, o sea, no se la puede levantar anímicamente, digo, ¿no? Claro, claro. Pero y ella toda su vida fue activísima, tanto para los hijos, para los nietos, la verdad que es un ejemplo, pero bueno, le tocó esto vivir, y hace 20 días que está así, que no puede moverse, pobrecita. Claro. Y bueno, ya es como la profesora de antes decía, que el cuerpo como que se va atrofiando, ¿no? Se va atrofiando, y es como que todas las actividades que hicieron en algún momento de joven, creo que de grande es como que pasa cuenta, como quien dice, ¿no? Eso pienso yo. Ya sea en la pierna, en las caderas, o bueno, mentalmente también, porque una persona que ha trabajado toda su vida estrictamente, bueno, tienen el Alzheimer o algo así. Entonces, bueno, era todo lo que quería decir. Gracias, Leandra. Bueno, ahí en el ejemplo que trae Leandra de su suegra, se ve claramente cómo la dolencia física está
hay un cambio significativo de lo físico, y también hay una modificación en su personalidad, ¿no? Esto de que ella quiere tener la misma vida activa, no digo la misma, pero ser más activa, salir, ser autónoma. Podemos ver ahí el atravesamiento de este duelo por ese cuerpo potente, ¿no? Que ese cuerpo que una vez la acompañó y que ahora no estaría acompañándola, entonces lo que le está sufriendo, esa depresión o ese desgano, tiene que ver con el impacto y la transformación a su personalidad de una dolencia y una cuestión física, ¿no? Entonces, en esos casos, el proceso que se recomienda hacer y en el acompañamiento es también la aceptación de eso, ¿no? De esa circunstancia como algo parte de la vida, pero claro, quizás le lleve mucho tiempo también, porque 20 días es poco, y lo importante, ojalá pueda, ¿no? Pueda aceptarlo y estar positiva en ese sentido, como para no ver lo que le está pasando como algo trágico y se deprima, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa muchas veces con las personas adultas mayores cuando tienen este tipo de dolencias, y esas dolencias la limitan en lo que quisiera hacer, ¿no? Otro de los duelos que tiene que ver con las modificaciones también en la personalidad, que dice Marta Méndez, es el duelo por el rol paternal, ¿no? Estas condiciones que las ponen, en el caso de la suegra, de ser cuidada, digamos, ¿no? De ser ella la cuidada, digamos, la desplaza de su rol de cuidadora, ¿no? Porque ella cuidó a los hijos, cuidó a los nietos, que es lo que decía Leandra, y ahora se encuentra en un lugar pasivo de ser ella la que está cuidada, ¿no? Entonces eso también impacta, digamos, ¿no? Esos duelos, esa tristeza por ese perder ese rol, ¿no? De ser ella la que cuida, la que esté encargada de toda la cuestión familiar, la logística, pendiente y atendiendo a todo el mundo, digamos como ahora ya no puede hacer eso y es ella la persona que tiene que ser cuidada, eso también tiene un impacto en la personalidad de la persona adulta mayor, ¿no? Otro de los duelos que también se da en el caso de la suegra de Leandra es el duelo por el rol social, ¿no? Ella evidentemente, como decía, que fue muy activa, trabajó toda la vida y trabajó fuera, no en la casa, ¿no? Es como esa pérdida también del contacto social con los compañeros de trabajo o simplemente en la salida, ¿no? Ir a hacer trámites, ir al banco, esa falta de contacto con el mundo exterior también es una pérdida, digamos, porque esa persona a raíz de todo esto se tiene que quedar más tiempo en la casa, o en estos casos, si sale solamente va a ser acompañada, asistida, y eso le limita la autonomía, entonces hay una pérdida de ese rol social, ¿no? Y tiene que ver también con todo este sentir, que ya lo venimos diciendo desde el principio, con este sentir de la utilidad, ¿no? Si me siento útil, si me siento bien, si siento que no aporto, y es uno de los grandes duelos de eso que yo era y ya no soy, ¿no? Entonces, por eso digo que forma parte central en esto el proceso de aceptación del envejecimiento como parte de la vida, y como algo muy irreversible, ¿no? Como algo que va a pasar indefectiblemente, y la mejor manera de vivirlo, de transitarlo, tiene que ver con esto de que sea activo y saludable, ¿no? Por eso que todas las recomendaciones de las disciplinas, o al trabajar los cambios físicos y también los cambios de personalidad, se refieren y hacen foco a este concepto que trae la convención, que es el envejecimiento activo y saludable. ¿Qué quiere decir? Que esa persona tiene que estar activa y tiene que desde nutrirse bien, alimentarse bien, hacer deportes, ¿no? Ir a reuniones, y el contacto social en esto de la prevención o en esto de promover el envejecimiento activo y saludable, es fundamental el contacto social, ¿no? Es decir, que vayan a la reunión del barrio, que participen de algún ámbito social, club de jubilados, núcleo de personas que en algún momento se junten y charlen de sus temáticas, de sus problemáticas, o simplemente tomen mate y compartan. Es fundamental para promover este envejecimiento activo y saludable. ¿Qué quiere decir activo? Que la persona esté en movimiento, con las limitaciones propias, obviamente, digamos, aislar y encerrarse, si bien es cierto, es
digamos, muchas de las condiciones y las características lo van a llevar a eso, y hay más aislamiento, se quedan en las casas, ¿no? Es decir, hacen su vida. Profe, Sí, tiene mucho que ver con las mentes abiertas también, ¿no? Hay una parte donde ellas se acuerdan de todo lo anterior, se dicen como mente abierta, ¿no? No me acuerdo muy bien ahora cómo se señaliza eso, pero usted sabe que yo cuidé personas que ellas prefieren mirar su novelita, tomar el té y no sé, hacer cosas, pero he conocido personas que les gusta ir a tejer, a un club, salir a caminar, a dar una vuelta a manzana, poner música y bailan. Pero hay personas que no sé, no me acuerdo muy bien cómo se llama todo eso ahora, pero no todas las personas adulto mayor quieren hacer cosas, digamos, ¿no? Me he dado cuenta que es relacionado a su vida, ¿no? De cómo fue su vida anterior, me doy cuenta. claro. Sí, 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 gracias Leandra por tus aportes, porque es verdad, y cuando te toque acompañar a una persona adulta mayor hay que ir buscando, ¿no? Buscando qué es lo que la motiva, cuáles son sus intereses, Totalmente. pero quizás, por ejemplo, si no le gusta salir y no se siente cómoda y prefiere ver una película, por ejemplo, una consigna puede ser que vea una película y al otro día te la comente, ¿no? Te cuente la Sí, película, entonces vemos que está prestando atención, ya ahí ejercita todo lo que es el cerebro, ¿no? Presta atención, la memoria, y después tienen que coordinar e hilar, digamos, para contarte la historia, ¿no? Cómo fue, no saltearse, no ir y venir, es todo un ejercicio muy interesante que también puede hacer, y aparte en las recomendaciones, esto del abordaje se dice a las personas adultas mayores, siempre darles una tarea, ¿no? Es sí, decir, que generalmente con los abuelos y las abuelas se da con los cuidados de los nietos, ¿no? Quizás no los cuidan, así como no le damos toda la responsabilidad, pero sí le damos cierta responsabilidad, entonces eso hace que, por un lado, se sientan útiles, que sientan que aporten, y por otro lado, se mantienen ocupados y con todo eso, lo que eso significa para la mente, ¿no? Con esto de no pensar en cuestiones, ¿no? No pensar en mi realidad y no estar imbuido en la queja, ¿no? Entonces, esos ejercicios pueden ser muy útiles. Y tenés razón, Leandra, que hay que ir buscando con la persona cuáles son sus intereses. Algunas les gustará salir, ¿no? Como en el caso de tu suegra, que ella siente mucha limitación de esa autonomía, de ir, venir, de hacer cosas, y otras personas quizás serán más pasivas, pero no quiere decir que tampoco no puedan hacer nada, o sea, no van a estar todo el día en la cama, sino que puedan, no sé, a algunos les gustará la jardinería, y por ahí será el enganche, ¿no? Las plantas, algunas otras personas les gustarán los animales, a algunas les gustará bailar, entonces es decir, ir buscando cuál es el interés de esa persona como para trabajar desde ahí, ¿no? Para que se sientan bien. La música y los deportes siempre funcionan, ¿no? Los deportes, el salir a caminar, como hacer algún ejercicio de movilidad, ¿no? El pilates en camilla es súper recomendable, o simplemente en una colchoneta poder estirar, porque muchas veces lo que pasa a las personas adultas mayores con esta cuestión de la degeneración de los músculos y todo eso, es que se puede prevenir con la movilidad, simplemente haciendo estos ejercicios o estirando, elongando lo que es las pantorrillas, se previenen los calambres. Y si esa persona no lo hace diariamente, y hay que hacerlo diariamente, no visto como una enfermedad, porque también pasa mucho eso, y una persona me contaba así de que si una persona tenía, por ejemplo, una contractura muscular, es que es propio del cuerpo no verlo como una enfermedad y medicalizarse, ¿no? Por la contractura, por supuesto que si no estamos hablando de una contractura grave, ¿no? Que si no son cuestiones que con unos ejercicios de elongación diarios, progresivos, se pueden hacer, ¿no? Hay instrumentos como las pelotas,
las mancuernas finitas para fortalecer los músculos, porque eso es lo que se pierde, la movilidad y la agilidad, lo que se pierde con el sedentarismo, que es muchas veces lo que les acontece a las personas adultas mayores, el sedentarismo, tiene que ver con la pérdida de la masa muscular, que pasa no solamente en las personas adultas mayores, sino cuando se es más joven o maduro, si uno se siente y es sedentario, obviamente va perdiendo la masa muscular. Por eso que siempre, 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 a cualquier edad, se recomienda los ejercicios físicos, ¿sí? Entonces, para tener activos los músculos, el cuerpo, y además que cuando uno hace deportes, libera una hormona que tiene que ver con el antiestrés y con la felicidad también, ¿no? Entonces, el deporte no es solamente una cuestión física, sino también psicológica, y que tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con el ánimo, pero sí, en esto de él, volviendo al tercer duelo del que hablaba Méndez, al duelo del rol social, también se relaciona con ese contacto que pueda tener, ¿no? Por ahí quizás ir al mercado, ir a hacer las compras, a ese contacto social. No me refiero a que se vayan a un club y se anoten en baile, no, me refiero a que tener un mínimo contacto, de hablar con alguien, ¿sí? Hablar, interactuar, ¿no? Eso es fundamental para que se sientan todavía parte de algo, ¿no? Entonces, ese duelo de esa pérdida del rol social, de lo que yo era, de lo que yo hacía, los amigos que tenía, también los afecta, y eso impacta en la personalidad. Y el cuarto Y duelo, sí, el Leandra. duelo del compañero, profe, también duele mucho, ¿no? El duelo del compañero de toda la vida. Ahí está, mira, justo en el 4, duelo de la pérdida de las relaciones significativas. Sí, Contanos, contanos. qué difícil que es eso, ¿no? Porque justamente, bueno, volviendo con el tema de mi suegra, ella en junio perdió a su esposo. O sea que es todo como se le mezcló todo. Una Y bola de nieve. la rodilla. Murió su esposo y también ella está devastada, pobrecita. Y hay que levantarla de a poco, de a poco. Sí, sí, de a poco. Y yo voy a veces a verla, la acompaño, y a ella le gusta reírse y mirar fotos. Le encanta mirar fotos y sus plantas queridas. Ale, cuida de las plantas, porque a mí me dice Ale. Pero es una cosa que como que cambia así de golpe. El mirar por la ventana, le encanta. Hoy por hoy no camina, porque tiene este problema de la rodilla. Así que la pérdida del compañero me parece que también le afectó muchísimo para lo que es su físico, no solamente mental, sino su Claro, físico. totalmente. Le Es que afectó bastante. todo tiene que ver con todo, como vos Sí, lo decías, Leandra, porque el proceso de envejecimiento es eso. ¿Vieron cuando decíamos que no solamente son componentes físicos, son componentes sociales, son también componentes económicos, ¿no? Y todo tiene que ver con todo. Esto que planteabas, Leandra, tiene que ver con el último duelo, el cuarto, el duelo de la pérdida de las relaciones significativas. Resulta que a determinada edad, nosotros ya como que sumamos pérdidas, ¿no? Por supuesto, de la pérdida de la pareja con la cual se ha compartido muchos años, o toda la vida, o todos los vínculos, todas las relaciones, todos los quehaceres diarios, tiene un impacto muy grande, ¿no? Y sobre todo también se pierde familiares, y es como lo que va quedando, ¿no? No sé si les ha pasado como que en unas charlas con las personas adultos mayores te dicen, en mi caso son mis abuelos, yo vengo de un pueblo, se murió y su agenda de charla, de vínculo, era quién se había muerto y quién quedaba de esa época, ¿no? Entonces eso se relaciona mucho con estas pérdidas de relaciones significativas, ¿no? Murieron los primos, murieron los amigos, murió la esposa o el esposo. Entonces hay ese dolor y esa tristeza por todas esas pérdidas, y eso impacta en el ánimo, y eso necesariamente impacta también en la salud integral, ¿no? Porque si me deprimo, si me angustio, si estoy triste, necesariamente eso me va a afectar al estómago, me va a afectar al corazón, me va a afectar
a donde yo lo sienta, ¿no? Porque viste que uno en el cuerpo a veces va sintiendo distintas cosas en distintas partes del cuerpo. Uno será que, no sé, digamos, un dolor de estómago, otro un dolor de pecho, y ya aparece la dolencia, ¿no? Y se relacionan. Entonces, para prevenir Claro, es integralmente hay la que ver, persona que, ¿sí? es para, perdón, ¿no? Pero es la persona que está consciente todavía, ¿no? Porque la persona Claro, que está entrando en una demencia senil, por ejemplo, ya el papá, la mamá, todos para ellos están vivos. O sea, claro. imposible hablar de pérdidas, ¿no? Claro, Eh, tal cual, digamos, ¿no? Estamos hablando de este punto de personas que todavía, como dice Leandra, tienen, ¿no? claro, Conciencia de quiénes claro, son, de dónde exactamente. están, y de su dolencia y de lo que las aqueja. Hay, por supuesto, Sí. cuestiones más graves o más complejas o más crónicas que se vinculan también con enfermedades propias de la edad, pero que llevan Ujú. complicaciones como la inmovilidad absoluta o la pérdida de conocimiento, o enfermedades como el Alzheimer, que tiene que ver con todo esto del desarrollo cognitivo, que ahora, desarrollo social y cognitivo, que ahora lo vemos, pero sí es real que todo eso puede pasar y probablemente, digamos, en estas circunstancias sea que la familia busque una persona que haga el acompañamiento, ¿no? Como para lo que ustedes se están preparando. Entonces es importante también saber que esto pasa y forma parte de ese proceso, ¿no? De envejecimiento. Entonces en esto de el desarrollo social, ya vamos a ver el desarrollo cognitivo de las personas, dijimos que esas personas atravesaban cambios sociales graduales, ¿no? Digamos, de pasar de ser muy activos a pasar de vivir quizás más relegados en la casa, en la familia, ¿no? Y, y esos factores también sociales del envejecimiento tienen que ver con esto, con el viejismo, que yo ya les adelantaba, que es el prejuicio y la discriminación que se llevan a cabo contra los adultos mayores, es decir, si, por ejemplo, ya no, digamos, pasan los 60, no es un público que, por ejemplo, se busque para trabajar activamente, ni para tener relevancia en aspectos sociales, ¿no? Entonces, más bien son segregados, discriminados, y son separados, ¿no? Quizás con el grupo de adultos mayores se pueden juntar y hacer planes, pero lo que no hay es ese vínculo, esa interacción de personas adultas mayores con personas jóvenes. Generalmente los jóvenes separan, discriminan a las personas adultas mayores, viendo, como les decía, como que el proceso de envejecimiento no llegaría nunca, ¿no? Y cuando en realidad lo que proponen distintos autores es hablar de la sabiduría de la persona adulta mayor, ¿no? Es como poder, por ejemplo, ¿no? Aprovechar y que esa persona pueda transmitir toda esa sabiduría, ¿no? Por ejemplo, cocinar, tejer, bordar, no sé, lo que sea que la persona haya hecho y tenga experiencia y sabiduría, o la misma sabiduría que nos da la edad, ¿no? Es decir, nosotros a los 20 no éramos los mismos que los 40, ¿no? A los 40 tenemos como más experiencia, más sabiduría, manejamos las cosas de determinada manera. Entonces poder, digamos, interactuar y que es una persona mayor pueda aconsejar a un joven, a una joven, a hijos, nietos, es fundamental si eso se ve como un aporte, ¿no? Si lo podemos ver como un aporte. Entonces, cambiando ese paradigma del viejismo, reemplazando por esta persona adulta mayor sabia, ¿no? Que tiene algo para aportar, aunque no pueda movilizarse, aunque no pueda caminar, esto que va Leandra a conversar con su suegra, a hablar de los temas que a ella le interesa, o simplemente conversar de lo que ven pasar en la calle, hace esa interacción a la que me refiero, ¿no? Entonces, a esas relaciones, y tiene que ver eso con lo social. Eso indudable, la mejora de ánimo, sí, porque ella se ríe, charla, ¿no? Y eso tiene que ver con poder esa integración, ¿no? Pero lo que se ve comúnmente es que las personas adultas mayores son discriminadas y segregadas, y que no tienen la importancia, más bien son vistas como esas cargas, ¿no? Y eso también afecta a las relaciones familiares, ¿no? Las relaciones familiares netamente son modificadas completamente cuando hay una persona adulta mayor,
que no tiene independencia o que no tiene autonomía, o se plantea distintas dificultades, o cuando la personalidad de esa persona adulta mayor está en la queja, en la no aceptación de ese proceso, o que cree, como decía Eva, que no la atienden, que no está bien atendida, o que tiene una enfermedad y que no la llevan al médico, ¿no? Por ejemplo, que el médico no le da la pastilla para ella curar su dolencia, ¿no? Que quizás no es una enfermedad, sino digamos, una cuestión fisiológica propia de la edad, ¿no? Como es sobre todo lo de los músculos, esos de los dolores, osteoporosis, artritis, todo ese tipo de cuestiones son muy dolorosas, que si bien es cierto son enfermedades, pero tienen mucho que ver no solamente con la medicación, sino también cómo se está activo o no, ¿no? La alimentación es central, el calcio, la leche, el yogur, todo diario. Entonces vemos que hay aspectos nutricionales, pero hay también aspectos físicos, ¿no? Digamos, los calambres, por ejemplo, es una contractura, digamos, propia del músculo, y que se da en las personas adultas mayores, que se pueden prevenir, no digo que desaparezcan, pero se mejoren en ejercicios diarios de elongación. Es ponerse las manos en el piso, elongando las piernas. Es eso, pero si no se acompaña a esa persona adulta mayor, la persona piensa que está enferma, me duele la rodilla, me duele la pantorrilla, y denme algo para tomar, cuando en realidad, sin la medicalización, haciendo el ejercicio diario, o sea, todos los días, eso puede mejorar lo de los calambres, o haciendo esos ejercicios con algo circular en la planta del pie para que no sea calambre en la planta del pie, ¿no? Eso que tenemos que incorporar, lo digo también desde otras edades, como para prevenir esa etapa, ¿no? Si yo soy más activa constantemente, si tengo controlado, por ejemplo, la cuestión del peso, la cuestión digamos, del índice OMA, o lo que fuere, es probable que yo tenga un mejor proceso de envejecimiento, ¿sí? Si estoy activa, si hago deportes. Si hago deportes, no decimos deportes extremos, sino solo caminar, ¿no? Todo lo que me permita mi realidad biológica, ¿no? Si solo puedo caminar y no puedo correr por el impacto, si no puedo hacer algo más por el impacto de las rodillas, será solo caminar. Si no puedo caminar rápido, será caminar lento. Si no puedo, ¿no? Si no puedo caminar, doy vuelta a la manzana, camino un poquito y al otro día otro poquito. Ese tipo de cosas que es necesario instaurar. Y si no puedo caminar, porque muchas personas no pueden caminar, es tratar de movilizar, ¿no? ¿No? Seguir las indicaciones médicas, por supuesto, en lo que sí se puede hacer o no, y si tengo problemas en la pierna o las rodillas, poder ejercitar los brazos para que también la masa muscular de ahí no se me atrofie, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que tienen que estar incorporadas en esa dinámica social de incorporación, entendiendo que la persona adulta mayor es una persona con unas características particulares y que necesita especial protección, ¿no? Es como esto que la Convención de Personas con Discapacidad hablaba de los lugares para sentarse en el colectivo, ese tipo de cosas, la accesibilidad, ¿no? Si tengo limitada la movilidad, que puedan efectivamente manejarse sin que haya escalones, ¿no? Esto, la accesibilidad de las calles y todo eso, para que puedan andar en silla de ruedas, en andador, ¿no? Eso también es central, y tiene que ver con el desarrollo social, no solamente con el individual, sino también como lo que pasa en la sociedad, qué hace la sociedad para integrar a la persona adulta mayor, ¿no? Y en eso es conciencia completa y absoluta de todas las personas. ¿Hay un micrófono ahí o no? No sé qué es lo que estoy sintiendo. Ahora, esto del desarrollo cognitivo tiene que ver, y fundamentalmente tiene que ver con esto del cerebro, si quieren, ¿no? ¿Cómo vivo yo el envejecimiento? ¿Qué es lo que me pasa? ¿No? Entonces tiene que ver también con estos aspectos de la memoria, de lo que ya habíamos conversado un poco, digamos. Las pérdidas de memoria son normales en el proceso de envejecimiento, ¿no? A medida que uno crece, se va, ¿no? Como limitando esta capacidad, y uno a veces no me acuerdo, y digo, pero si yo antes no me pasaba esto, y me voy olvidando de las cosas, o no me olvido en forma definitiva, sino como temporalmente no me acuerdo, después me acuerdo, ¿no? Estos desfasajes de no acordarme en el momento que quiero acordarme, y después que me aparezca esto, ¿no? Eso es propio
del envejecimiento, ¿no? Es normal, pero puede haber ciertas pérdidas de memoria que impliquen, ¿no?, ciertas patologías que también se relacionan con la edad o con la carga genética, como el Alzheimer que mencionaba Leandra, que hay que como que tener en cuenta en qué estado está la persona, ¿no? Si tiene un estado de demencia o de pérdida del conocimiento gradual o temporal o en forma permanente, claro, por supuesto el abordaje es distinto, ¿no? Y es otro. Pero la cuestión quizás de ejercicios también del cerebro es central, ¿no? Esto decíamos, ¿no? Creo que del encuentro pasado, jugar las cartas, este ejercicio de que te cuenten la película, el ejercicio de estar preguntándole todo el tiempo, ¿no? Y hay una particularidad de la persona adulta mayor que siempre cuenta las anécdotas del pasado, no me acuerdo cuándo, ¿no? Vieron que es, incluso ahí está chiste con respecto a eso, ¿no? Que siempre la persona adulta mayor está refiriéndose o recordando a un momento pasado como mejor, ¿no? Y se está acordando siempre de historias y de cosas del pasado, ¿no? De cuando era Entonces, chica. cuando También. era chico, de su papá, de su mamá, es muy propio. Entonces poder en ese contexto también no anular ese relato, sino poder decir, bueno, a ver, contame, qué te hacían, qué era lo que hacía, o pensar para mañana, qué juegos jugaban en la infancia, ¿no? Poder aprovechar eso que ellos recuerdan para que hagan ese ejercicio y además así se previene, digamos, esta pérdida de memoria, ¿no? Por supuesto que tampoco, digamos, castigar si no se acuerdan, pero en el sentido es que la memoria se ejercita, ¿no? Por eso los crucigramas, las cartas, todo esto que implique que la memoria se ejercite son recomendables. El neurólogo cuando diagnostica, doctora, profe, Sí. da todos esos datos, ¿no? De qué hacer para el desarrollo, no sé, hace rompecabezas, pintar, dibujar, qué sé yo, muchas cosas que para que ellos desarrollen y no esté tan, ¿cómo decirlo? Que no esté tan, Inactivo. que no así de llorar y todo eso, porque ella Claro, también para que se distraiga y sí, ocupe la mente, ¿no? En ocupar algo la mente, exactamente, ocupar la exactamente. mente, ocupar la Entonces, mente. ustedes cuando tengan que acompañar a una persona adulta mayor, obviamente tienen que indagar qué es lo que le pasa, ¿no? Cómo está transitando ese proceso de envejecimiento. Y si la familia le dice, mira, tiene desarrollo cognitivo, el neurólogo recomendó tal cosa, ustedes ya saben cuáles van a ser los ejercicios que hay que hacer, o si no se informan, buscan, preguntan cuáles son los ejercicios que hay que hacer con esa persona, ¿no? Entonces, también apelar a esto, a la creatividad, siempre buscando los intereses de la persona, quizás le gusta la telenovela y bueno, le decís que vea el capítulo tal, y le decís que se acuerde después qué le pasaba, o sea, charlar del personaje, ¿no? Poder hacer que se acuerden, que tengan ideas como coherentes, que además puedan ejercitar todo eso, buscando siempre lo que más o menos los intereses de la persona, ¿no? Porque, claro, si le damos a ver una telenovela romántica a alguien que no le gustan las telenovelas, no me va a funcionar la actividad, ¿no? Capaz que a algunos, generalmente a las personas adultas mayores les gustan los cuentos o las canciones. Si le gustaba Cafrune, por ejemplo, qué sé yo, un día le llevaré una canción, ¿no? Y charlaremos de la canción, investigaré qué se sabe de esa canción, dónde la escribió, dónde estaba, a qué se refiere, ¿no? Para que sepan más, para que piensen, es entretenimiento y además puede ejercitar su desarrollo cognitivo. Por eso, comprender todo este proceso que estamos viendo, a ustedes les va a dar comprenderlo y saberlo, porque uno a veces lo sabe porque lo vivió, ¿no? Lo contaba Eva y Leandra también, con su suegra, con las personas adultas mayores que ya tocó acompañar. Uno a veces lo sabe intuitivamente, pero lo bueno es como leerlo, saber. Entonces me toca acompañar a una persona adulta mayor, yo ya sé
tengo herramientas para ver, sé que se va a quejar, ¿no? Sé que va a estar en ese lugar, entonces yo voy a tener que trabajar a partir de ahí, ¿no? Tengo que buscar qué le gusta hacer, y quizás primero al principio la encuentre en la negación, en la depresión, pero de a poco tengo que ir trabajando con paciencia para moverla de ese lugar, ¿no? Y entendiendo que el proceso de envejecimiento no es solo lo físico, lo psicológico y lo que dijimos, los cambios en la personalidad y eso de los duelos, ustedes lo van a ver, como decir, yo cuando cuidaba a mi hijo era de tal y tal manera, y ahora resulta que mi hijo me viene a ver el fin de semana, ¿no? Como diciendo, cómo yo lo hice y cómo lo hacen conmigo, ¿no? Eso pasa mucho con el duelo este de perder el rol paternal, ¿no? Entonces, La poder... contención es muy importante para esta patología. La contención del familiar es muy importante. Que los hijos estén pendientes de la persona adulto mayor, es muy importante. Si no ve nunca a los hijos, es como que se pone como nerviosa siempre. La contención es indispensable, me parece. Sí, 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 sobre todo por el contacto, por el tiempo que le dedica, por sentirse importante, ¿no? Por todos estos duelos de los que hablamos, ¿no? Entonces llega una etapa arrastrando como la mochila con muchas cargas de esto, de las pérdidas, entonces que necesita esa atención, ¿no? Necesita esa atención, necesita esa contención, y si no se puede explicarle por qué no, explicarle en qué horario, porque las personas trabajan y todo eso, poder explicarle claramente que, no sé, a la mañana va a estar ocupado y no se va a poder porque está en el trabajo, ¿no? Que lo espere por la tarde, porque si no, si le dice voy mañana y no le dice más o menos a qué hora, va a estar con la ansiedad de las 8 de la mañana, se va a levantar a las 7 de la mañana y va a estar esperándolo hasta las 9 de la noche que aparezca. Imagínense lo que eso causa en una persona que está en un estado de ansiedad, y que está en la espera, y que se siente un ruido de decir ya viene, ya llega, ¿no? Ese tipo de cosas también para recomendar a las familias que si se les dice que va a ir, vayan, ¿no? Que Sí. si se les dice exactamente, y que no falluteen, porque eso puede causar un efecto muy grande en la psiquis de la persona adulta mayor, ¿no? De no sentirse querida, no sentirse importante, que no le importa, tal. Cambios distintos que yo les digo, voy a tratar de venir mañana si me desocupo del trabajo, es una cosa. No decir vengo mañana y resulta que después mañana no se viene, ¿no? Bueno, eso todo se puede trabajar desde el acompañamiento terapéutico, también recomendándole a la familia que efectivamente lo que le digan, ¿no? Porque en esto de la infantilización de la persona adulta mayor también pensemos que, digamos, tenemos que trabajar estas cuestiones, ¿no? De responsabilidad, de poder cumplir la palabra, ¿no? No mentir, ¿no? Entonces poder decirle. Y otra cosa es que muchas veces se da en este proceso de que se le oculta, ¿no? Y eso también se da en las mismas dolencias físicas, cuando hablamos de la enfermedad, se le dice al médico, no le diga, ¿no? Le dicen a la familia, y no le dicen a la persona, ¿no? Entonces, como que eso también es como segregarlo y separarlo, ¿no? Es decir, que la persona pueda saber qué es lo que le está pasando, cuáles son la evolución de la enfermedad, qué es lo que tiene, ¿no? Por supuesto siempre cuidando de la A mejor veces manera que se pueda nosotros, decir. a veces nosotros sabemos mejor lo que le pasa al paciente que el mismo familiar. Tal cual. Entonces eso Sí. también, ¿no? O cuando se les pregunta... La diaria y todo, sabemos mejor cómo nosotros vamos a tratarlo y vamos a en la comida y cómo duerme y todo, nosotros sabemos mejor que el familiar a Claro. veces. Sí, 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 sí. sí. Bueno, forma parte del rol, ¿no? Y también la necesidad de involucrar a la familia en esto y que puedan, ¿no? Conocer, o lo mismo no puedan, que la persona adulta mayor pueda saber cuál es su dolencia, su patología, ¿no? Y dice, no sé, me han llevado al médico y no sé de qué era el médico, ¿no? Eso también forma parte de trabajarlo, poder explicarle, ¿no? Es decir, sí, me duelen los huesos, entonces poder explicarle que con la edad
los músculos, esto que decías, Leandra, ¿no? Para que puedan entender qué es lo que les pasa. Sí, Entonces sí. va a decir, ¿no? Si siento frío, ya me tengo que abrigar, ¿no? Por esto, o si apenas está cambiando el tiempo, ya tengo que tomar ciertos recaudos. Entonces yo puedo entender qué me pasa y qué me va a pasar. Pero si yo no hablo, no le cuento, la incertidumbre lo va a afectar psicológicamente y además puede aparecer una dolencia física, digamos, si no saben qué le va a pasar. Lo mismo con las intervenciones, ¿no? Muchas veces cuando se va al médico, el médico explica o la médica explica muy por encima lo que le va a pasar a la persona. Y si la persona no sabe, se puede poner ansiosa, si no sabe que le van a dar anestesia general, cuando le den anestesia general se va a desesperar, ¿no? Entonces, poder eso como ir diciendo, bueno, contándole todo lo que le pasa, lo que le va a pasar, ¿no? Por qué pasa, por supuesto con información válida, científica, ¿no? Porque uno a veces, muchas veces escucha lo que le dijo la vecina, ¿no? Y no hay información confiable, ¿no? Entonces, en esto del desarrollo cognitivo, todo cambio en la memoria debe ser pensado desde una persona en particular, no todas las personas son iguales, eso también hay que verlo. Las situaciones afectivas conflictivas pueden generar fallas en la memoria. Cuando se atraviesa una situación de conflicto grave, de angustia, de preocupación, puede ser que me lleven a esa pérdida de memoria. Lo digo no necesariamente con las personas adultas mayores, ¿no? También nos pasa a las personas de otra edad, digamos, cuando estamos estresados, conflicto, te olvidas las cosas, no sabes dónde la pones, no sabes qué hiciste, si fuiste o no fuiste, ¿no? Entonces eso es propio también de la situación conflictiva, ¿no? Y ahora, ¿qué resulta como conveniente hacer ante estas situaciones? ¿No? Tener una mente activa, lo que decías, Leandra, vos, poder tener una mente activa, ocupada, ¿no? Como cuando dicen, ¿no? Una mente ocupada o ocupada en una tarea, evita, ¿no? Esas depresiones de pensar en, bueno, con lo del COVID, fue terrible, me imagino acompañar en esos procesos de aislamiento absoluto y la preocupación de que el virus, ¿no? Y afectar a todas las familias, o sea, como muy, muy, muy grave, digamos, ¿no? Hacer actividades en grupo, esto que yo les decía, la sociabilización es esencial. Poder armarles un plan, ¿no? Si se puede, si tiene movilidad, y si no, bueno, ahora hay como muchas herramientas, ¿no? Si capaz que si quiero hablar con la prima que vive en Buenos Aires, hoy se puede, ¿no? Quizás puedo hacer esa conexión. Eso de la actividad, el rol social no solamente tiene que ver con el contacto físico, por ejemplo, el contacto físico es bueno, pero esta pandemia nos enseñó que muchas veces ese contacto físico no es posible, pero hay otros contactos, ¿no? No significa que no se pueda tener activamente, llamadas, videollamadas, ¿no? Audios, lo que se pueda. Mantener un buen estado físico, esencial, es esencial. Si existen problemas, recomiendo la visita de algún neurólogo o psicólogo especialista en el tema, de esto es lo que hablamos, ¿no? Las consultas también respecto de esto, que si pasan los parámetros normales, ¿no? Que no es un olvido así, sino que ya es constante, ¿no? Entonces es necesario eso para tener y prevenir cuestiones mayores, ¿no? En esto del desarrollo cognitivo de la persona. Bueno, a ver qué tenemos ahora, vemos lo de la jubilación y cómo vamos de tiempo, bien. Bien, no, está bien, vamos a llegar con el tiempo. Bueno, qué gran tema este de la jubilación, ¿no? Y lo que pasa a las personas en esta edad. La jubilación, ¿qué implica, no? ¿Qué implica necesariamente, digamos, quienes estaban en trabajo remunerado, en trabajo activo, pasan a lo que se denomina la pasividad, es decir, se retiran de ese trabajo productivo, y bueno, y necesariamente en esa etapa se dan las cuestiones de ¿qué hago, no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esas personas, no? Entonces, generalmente algunas personas eligen por ¿no? quedarse en el hogar, disfrutar de los nietos, nietas, o hacer otras cosas que siempre quisieron hacer y que no pudieron por estar trabajando, ¿no? Pero hay otras personas
buscan, digamos, ¿no? Nuevas actividades. En general los estudios dicen que las mujeres son las que más muestran esta capacidad resiliente y tienen como un montón de cosas nuevas para hacer, estudiar, aprender a hacer tal cosa, ¿no? Pero si hay personas en las que la etapa de la jubilación las afecta sobremanera, ¿no? Hay un deterioro enorme una vez que se jubilan por esto de las pérdidas, ¿no? El duelo del rol social, del que era, ¿no? Si era importante y trabajaba y resulta que el teléfono paraba de sonarme, no sé, y me requerían todo el tiempo, y yo todo el tiempo estaba activo, y cuando me jubilé el teléfono no suena, nadie me escribe, nadie me necesita, ¿no? Y cómo eso produce grandes deterioros en la persona, y hay que estar atento en esa etapa, ¿no? Con el acompañamiento también de la familia, en poder planear qué va a hacer, ¿no? En poder buscar actividades que no necesariamente tienen que ver con, pueden ser actividades en la casa, hacer cosas que puedan hacer en la casa, y mantenerse ocupados y activos. Incluye buena alimentación, rutina de ejercicio, ¿no? En esa etapa quizás todavía se puede y no existen dolencias de tal magnitud como la que veníamos conversando, que se presentan de los 75 años en adelante, ¿no? Que hay las limitaciones más grandes a la movilidad. En esa etapa poder mantenerse activos tanto físicamente como mentalmente es clave. Y acá, en esta etapa de la jubilación, entra también alguna cuestión que tiene que ver con lo económico, ¿sí? Es decir, muchas veces, y hoy en día, lamentablemente, digamos, la jubilación es muy poco el monto, entonces si se estaba acostumbrado a tener un nivel de vida con un ingreso más alto, la jubilación eso lo reduce, más si le sumamos todas las dolencias que aparecen en esta etapa, la necesidad de medicalización, la necesidad de consultar médicos, ¿no? Entonces hacen que quizás eso que en algún momento me permitía vivir bien, ya no lo es así, ¿no? Entonces esa digamos, degradación económica se siente mucho también, ¿no? Y entonces, por otro lado, también, como vamos a ver en la clase que viene, también de parte de la familia puede haber un aprovechamiento de estas condiciones económicas, ¿no? Es decir, que si uno puede ir a cobrar la jubilación, tiene un apoderado o apoderada, y que ese apoderado y apoderada, digamos, más o menos maneja todo el monto de la jubilación, sin contarle a la persona, no sé, el monto que cobra, las actualizaciones, ¿no? Entonces como que hay un reemplazo en esta administración también, en esto de la infantilización de la pérdida de autonomía, digamos, por ejemplo, si no puede ir al banco, se dan estos tipos de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, simplemente como ahora en pandemia, no se puede ir al banco y había que sacar todo por medios digitales, y la persona no lo conocía, o no sabía, o no pudo aprender, también como depende de otra persona, y esa depender de otra persona, en algunos casos lo puede llevar a este aprovechamiento económico, ¿no? Por parte del que en ese momento está ejerciendo ese rol. Entonces la cuestión económica después de la jubilación está, por un lado, esto de que la jubilación es un monto mucho menor, por otro lado, que puede haber un aprovechamiento en esta pasividad, o en este reemplazo, en la administración de esa jubilación puede haber un aprovechamiento por parte de la persona que esté haciendo ese rol, y que pueda perder autonomía, ¿no? No sabe cuánto cobran, entonces es necesario también ir trabajando en ese sentido. Pero es clave esta etapa porque de alguna u otra manera marca el inicio del proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces cuando me jubile ya soy persona adulta mayor, ¿no? Y por supuesto esto trabajando con las personas que efectivamente pueden jubilarse, ¿no? Hay otras personas, que es un grupo también numeroso y grande de personas que no tienen acceso a la jubilación, y en el caso de las mujeres, bueno, hubo por mucho tiempo el de amas de casa, y ahora el reconocimiento de las tareas de cuidado, pero en el caso de los varones que no aportaron al monotributo y que tuvieron trabajo independientes, changas, esto se hace más complicado todavía, y esa dependencia, ¿no?, hacia la familia, o sea, alguien que pueda aportar para el sustento cuando hay enfermedad, cuando no se puede hacer lo que antes se hacía, cuando no se puede trabajar,
realmente deja a la persona en una condición de vulnerabilidad extrema que es necesario atender, ¿no? Entonces esta etapa de la jubilación marca ese inicio del proceso de envejecimiento, y es necesario estar atento en ese momento, ¿no? Para ver qué planear, para no deprimirme, porque para querer levantarme de la cama, arreglarme, ¿no? Salir a comprar o no, digamos, hay personas que realmente la jubilación les pega mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se deprimen, envejecen rápidamente, le aparecen todas las dolencias, ¿no? Eso es propio y esperable en esa etapa, cuando de la actividad se tranquiliza un poco la cuestión, y es normal que aparezcan ciertas dolencias, porque es en el momento que el cuerpo se relaja, ¿no? Cuando el cuerpo está en movimiento, tiende a seguir en movimiento, pero si el cuerpo se relaja, es normal que puedan aparecer algunas dolencias. Entonces es una etapa en la que hay que estar especialmente atentos para llevar un envejecimiento activo y saludable. Activo, en movimiento deporte, en movimiento social, y saludable, comer bien, ¿no? Hacer dieta, quizás no drogas, no alcohol, no cigarrillos, ¿no? Eso es central en esa etapa, más que nunca. Quizás a algunas personas les va a modificar el aparato digestivo y no tengan que comer harinas, quizás muy poca carne, ¿no? Y bueno, todas esas cuestiones son propias de la etapa del envejecimiento, y también del envejecimiento de los órganos, ¿no? El aparato digestivo no es el mismo, entonces yo tendré que, antes cenaba a las 11 de la noche, bueno, hoy lo tendré que hacer a las 8 de la noche, quizás algunos hasta las 6 de la tarde pueden comer y después ya no, bueno, ¿no? Todas esas cuestiones que hay que ir viendo el caso particular. Ahora, en esto de los aspectos sociales del envejecimiento, las personas adultas mayores han pasado a ser de los heroicos sobrevivientes en una época en que eran muy pocas las personas que llegaban a la edad de adultas mayores, ¿no? Dijimos que en el proceso y en el avance del tiempo esto ha cambiado, se ha modificado, antes no se tenía una expectativa de vida tan larga como la tenemos ahora. Entonces, de heroicos sobrevivientes, que eran las personas que llegaban a esta edad, pasan a ser una carga social, ¿no? Es decir, ahora tenemos gran número de personas adultas mayores, generalmente en condiciones de pasividad, por esto que hablábamos de la discriminación, de la segregación. Entonces no aportan al sistema económico, y es necesario revisar esta concepción y poder trabajarla como la otra que le decía, el otro aspecto, ¿no? Esto de poder pensar a las personas adultas mayores como que portan la sabiduría y pueden aportar a la sociedad, a las familias, y en ese sentido hay que verlos y aprovecharlos, ¿no? Si hay una persona que tiene una expertise en algo, poder efectivamente, no sé, en el caso de las mujeres que cocinan bien, por ejemplo, sistematizar las recetas, ¿no? Eso que se hacen de las familias, con las abuelas y todo, ¿no? Decir si tiene esas recetas maravillosas para poder, no sé, crear un recetario, por ejemplo, ¿no? Es buscar qué es lo que la persona puede aportar y hacerlo, ¿no? Entonces, en esta sociedad contemporánea, obviamente hay una idealización de la adolescencia y la juventud, como si fuera la etapa, ¿no? Esto de que si es joven, y soy joven, y tenemos como ese anhelo, ¿no? Cuando era joven, cuando tenía 20 años, decimos nosotros, como si esa etapa fuera la mejor. Y eso es una idea errada, digamos. Cada etapa que uno va transitando la tiene que vivir de la mejor manera, y no hay una etapa mejor que otra. Son etapas en las que uno tiene que ir viviendo de la mejor manera, aceptándolo, pero no sirve, digamos, que tengamos esta idealización de la juventud, que nos pasa a todas, ¿no? Nos pasa a las mujeres con respecto a no queremos decir la edad, o cuando queremos ocultar las canas, tiñéndonos el pelo en forma constante, etcétera, etcétera, ¿no? Factores que influyen negativamente en el proceso de envejecimiento, esto que les decía, ¿no? Los procesos de no aceptación, los procesos de aislamiento, los procesos de no llevar una vida saludable, de consumo de alcohol, ¿no? De cigarrillos, esos influyen negativamente en el proceso de envejecimiento. No hacer deportes influye negativamente. Cuando digo deportes, si ustedes entiendan, caminar lo que se pueda, ¿no? No es algo más complicado, no es que vamos a hacer un deporte de riesgo.
Respecto de las teorías del envejecimiento, hay dos fundamentales, una que habla de la teoría del desapego, del apartamiento, del descompromiso, es decir, se escuchan muchas personas adultas mayores que dicen, yo ya viví, yo ya hice, yo ya aporté, ahora a mí nadie me diga nada, no me moleste, no quiero hacer más nada, ¿no? Es decir, como ya viví mi vida y ahora no sé qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, a medida que el ser humano envejece, se va produciendo una reducción del interés vital hacia las actividades y los objetos que lo rodean. No quiero salir porque no quiero hacer nada porque no, entonces porque ya lo hice, porque ya no quiero, ¿no? Es en ese posicionamiento. Pero hay otra teoría que habla de poder entender esto que les venía diciendo, de la persona adulta mayor como una persona sabia, como una persona con sabiduría y que puede aportar a la sociedad, puede aportar a la familia, y que puede además mejorarse, aprender, ¿no? Con esto de la alfabetización y la digitalización, ¿no? El año pasado en pandemia fue todo un aprendizaje de la gran cantidad de personas adultas mayores que sabían googlear, sabían hacer videollamadas, sabían hacer, qué sé yo, un Zoom o un Meet, ¿no? Para contactarse, que pudieron alfabetizarse en ese sentido. Entonces, pueden ir aprendiendo nuevas cosas, mejorando, entonces no es que ya cerraron el telón, ¿no? Porque en la teoría del desapego dice, bueno, ya viví, ya está, ya lo hice, ya espero la muerte, ¿no? Una cosa así. Entonces, poder trabajar desde el otro paradigma, es decir, como verse como una persona todavía activa que puede aportar a la familia, a la sociedad, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, con las limitaciones de las que vamos viendo, ¿no? Entonces, decir, yo puedo aportar, puedo hacer esto, puedo dar mi opinión, puedo ayudar con lo que sea, quizás los pies no me funcionan, pero las manos sí, o puedo dar un consejo, ¿no? Puedo acompañar simplemente, es ver al envejecimiento desde el aporte, aún el aporte, ¿no? ¿Y qué me queda? Esto, ¿no? Las actitudes ante la vejez. También es necesario que nosotros tengamos clave que son diferentes, que pueden ser diferentes y que van a ser diferentes y que vamos a trabajar con personas adultas mayores que van a tener una actitud diferente, ¿no? Pero ¿qué es lo propio que les pasa o qué es lo normal, si me permiten la palabra, que les pase, ¿no? No se aceptan como viejos, hay un grupo importante que no se aceptan como tales, ¿no? Yo soy viejo, yo puedo hacer esto, ¿qué me dicen si yo puedo hacerlo solo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Después también pueden desarrollar un egoísmo senil, que es esto de decir, quiero yo ser el centro, ¿no? Y pasa con la familia, ¿no? Quiero que todos vengan, quiero que todos estén acá, quiero que todos sepan lo que me pasa, y si eso no pasa, si todo el entorno está ahí encima, me siento mal, me siento triste, me siento defraudado, ¿no? Entonces es que lo que a mí me pasa es importante. Entonces uno va a hablar con una persona con estas características y le relata todas las dolencias, y ni siquiera te va a preguntar cómo estás, ¿no? Que es propia de la interacción. No te va a preguntar cómo estás, sino va a hablar de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que le pasó, de lo que pensó, y va a poner su agenda, ¿no? Es decir, va a decir, lo mío es importante, pongo mi agenda y capaz que la otra persona tiene un montón de problemas que no va a dar lugar para que haya, digamos, un mínimo, una interacción de poder contar, ¿no? Es egoísmo senil, es decir, ponerse en agenda y decir, lo que a mí me pasa es lo que importa, ni siquiera te pregunto qué es lo que a la otra persona le pasa, ¿no? El hombre viejo, bueno, este es el paradigma que decíamos, ¿no? El hombre viejo como hombre sabio, hombre o mujer, ¿no? Los textos dicen hombre, pero bueno, es hombre o mujeres. Con hombre sabio, como que acepta la crisis del desprendimiento del propio de la edad evolutiva. Eso sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que nosotros podamos vernos, cuando lleguemos a esa edad, como personas experimentadas, ¿no? Como que aceptar ese proceso de la vida como un proceso que me va a pasar. Entonces diré, bueno, ya me va a doler, sé que me va a doler, sé que tengo limitaciones, sé que hay cosas que no voy a poder hacer, pero no vivirlo eso dramáticamente ni trágicamente. Y si yo, digamos, entiendo eso, voy a transitar de mejor manera esta etapa, ¿no? Pero si yo estoy
en la queja, digamos, en que todo me pasa, en esa actitud, probablemente la voy a pasar muy mal, y no solamente yo, sino mi familia también, ¿no? Entonces, si es que a ustedes les toca acompañar a una persona que está inmersa en esa situación de crisis constante, va a ser un gran desafío poder sacarla, ¿no? Romper esa dinámica y sacarla de ahí, hacer ver otras cosas. Y eso implica un desafío grande del acompañamiento terapéutico. Bueno, eso es lo que les tenía para compartir hoy. Si quieren compartir experiencias, prácticas, alguna anécdota que les haya quedado, alguna identificación que ustedes puedan haber hecho de esto que hemos conversado. Bueno, ya Leandra y Eva nos contaron, pero si pueden ustedes identificar estas etapas, estas actitudes, ¿no? En personas adultas mayores cerca de su familia, o que como Leandra le haya tocado acompañar. ¿Nada? Bueno, ¿qué entendieron? ¿Les pareció que estaba claro? Ahora les mando de todas maneras el Power en PDF a Ricardo para que se los comparta, ¿sí? ¿Estás muteada, Leandra? No. Me gusta mucho la clase del adulto mayor. Me hace acordar a cuando yo hice la clase hace muchos años. Ah, está bueno. Es todo un mundo, y que hay que desarrollar muchas habilidades para trabajar con las personas adultas mayores. Sí, es complejo, sí. Es complejo. Sí. Bueno, todas las problemáticas son complejas, ¿no? Los niños y adolescentes también, las personas con discapacidad, pero las personas adultas mayores requieren una especialización puntual. Yo creo que el adulto mayor es como es más difícil, ¿no? El abordaje es como más difícil, se me hace, que un discapacitado y todo. Le veo la diferencia. No sé, todavía no, pero me parece. Yo al adulto mayor enseguida es como que no nos hacemos amigas, pero estamos tratando de congeniar en algunas cosas, y con el enfermo, con el discapacitado es como más difícil. Es Claro. más difícil, ¿verdad? Sí. Sí, sin duda hay que desarrollar la empatía, la paciencia, y conocer qué es lo que propio. Si usted empieza como a hablar de todas las personas que fallecieron, ustedes dicen, bueno, ya, está atravesando el duelo por las pérdidas significativas, ¿no? Si empieza a hablar de que su hijo no lo cuidan, o que se siente que es inútil, ustedes ya saben que está atravesando ese duelo del rol paternal, ¿no? Entonces, eso a usted le da herramientas para comprender lo que le pasa a la otra persona. Que si no lo comprende, reniega, no le gusta, no lo entiende, ¿no? Entonces, o lo que se llega, ¿es una buena o mala persona? De eso nos tenemos que desapegar. Es una persona que atraviesa como puede ese proceso de envejecimiento, y hay que ayudarla, acompañarla, quizás que vea lo positivo, lo significativo, que lo transite de la mejor manera, pero no es ni malo ni porque se enoje con toda la familia, ¿no? Porque pasa mucho eso, desde el desconocimiento se dice, no lo voy a ver porque cada vez que voy a ver se enoja y me insulta, y está atravesando todas esas circunstancias. Entonces, si yo no vuelvo a verlo, digo como familia, ¿no? Va a ser peor, digamos, para esa persona. Entonces, pero eso implica que uno lo entienda, que sepa qué pasa en esta etapa. Si uno no sabe qué pasa en esta etapa, se encuentra más ciego, no tiene herramientas, ¿no? Para ver cómo abordar y cómo acompañar. Y está el adulto mayor independiente. Ah, sí, eso también. Sí. Independiente. Que ellos ya saben a qué uno va. ¿A qué voy yo, por ejemplo? Ellos ya saben todo. Tienen los días calculados, la comida, la salida, la ropa, los remedios. No se le puede decir nada. Solo
asistirla en el baño, cuando se baña, por supuesto, asistirla cuando se acuesta, asistirla cuando toma el té, solamente, porque Claro. son súper independientes, súper independientes. Y yo las aplaudo, ¿no? Porque 80 años y caminan de una manera extraordinaria, andan por la casa y se acuerdan, pero hasta del último recobijo de la casa. Y Qué bueno. llaman a los hijos y le dicen, y acordate que tenés que comprarme la crema, qué sé yo, no sé. Así los tienen. Sí, Está bien. sí, Sí, sí. lo bueno es llegar de la mejor manera, ¿no? Yo sí les admiro las personas adultas mayores que tienen buen humor. Eso sí, admiro, digamos, Sí. en todos los contextos, están siempre con una sonrisa, con una palabra de ánimo, de aceptación de la realidad, ¿no? Me parece que eso es muy valioso desarrollar, digo, para todas las personas, ¿no? El sentido del humor para ver su situación también, para no vivirla dramáticamente, sino ponerle un toque de humor, de gracia, reírse de lo propio que pasa a esa edad, ¿no? Así que Sí, por bueno, nos supuesto. vemos el miércoles 15 Si a Dios las 6 de quiere. la tarde. Hasta mañana, que descanse. El Hasta miércoles luego. 15. Ok. El 15, no mañana, el 15. Bueno, hasta luego, que estén bien. Ahora les paso el power. Hasta luego. Bueno, nos vemos, profe.